AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Bienvenidos una vez más aquí en Estudios Ministeriales. En esta oportunidad nos acompaña una extraordinaria compañía. Quiero presentarle a nuestro colaborador, el pastor Juan Pérez. El mismo Juan Pérez, el verdadero y original, a quien ustedes conocían, pero que ahora ven en vivo y en directo. Para muchos es un mito urbano, pero acá en realidad un personaje real de la sociedad chilena. Un gusto compartir, pastor, otra vez este Me alegro tiempo. mucho de verlo por acá. Sí, otra vez bien. por estos lados. Usted ya sabe, repitiendo la presencia. Y ahora vamos a comenzar un tema que dejamos esbozado en otro momento. Sí. Nos acompaña también la pastora Estela Geise. ¿Ya? Dios lo bendiga, esposo. Muchas gracias por esta invitación para compartir y debatir y conversar animadamente. Y la pastora Nora Riquelme. ¿Ya? Bienvenida. Muchas gracias, pastor. Es un placer compartir con este panel excelentísimo y compartir también con ustedes allí en sus hogares. Le damos gracias a Dios por esta herramienta que tenemos para comunicarnos con ustedes y para tratar temas de apoyo al ministerio eclesiástico. En esta oportunidad vamos a retomar un tema que habíamos comenzado la semana pasada, hablando sobre la educación cristiana en la iglesia local. ¿Ya? Pastora Nora, usted puede introducirnos un poco. Exactamente, nosotros queremos compartir con ustedes esta gran tarea de la iglesia que es la educación cristiana, que no es lo mismo que entregar solamente conocimientos, es mucho más. La educación cristiana tiene como fin llegar a ser como Cristo, como dice Colosenses, y que cada hermano, cada hermana, no tan solo la escuela dominical, ¿no es cierto? A veces nosotros pensamos y decimos educación cristiana, pensamos en solo la escuela dominical, pero no es así. La educación es un fenómeno universal y se dice que cualquier tipo de sociedad humana asegura su subsistencia en la educación, mediante educar a los miembros. Y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos, que los hermanos todos, desde los bebés hasta los adultos y adultos mayores, entren en una educación cristiana. Bien, Pastor Juan. Claro, tal como dice Nora, la educación cristiana tiene un perfil bíblico, y si uno quisiera buscar un versículo, creo que Colosenses, que ya fue mencionado, 1:28, dice: a Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Perfectos en Cristo. Vamos a quizás discutir de la palabra perfecto, pero esa es la intención de la educación cristiana. No es entretener a los niños. La educación cristiana es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Pastora Estela. Y me acuerdo que en Argentina estaba dando clases a unos pequeñitos como de 7 años y un niño le invité a leer una carta de Pablo. Entonces él comienza diciendo la pistola de Pablo. Y por el ejército, ¿qué le digo yo? Entonces, ejerciendo la lectura, ¿no? Pequeñas cosas tan básicas como podemos corregir y enseñar. Y era la epístola de Pablo, ¿no? Bueno, nos queda claro. Ya estábamos un poco... No era una película de vaquero. Yo pensaba que era guerra espiritual. Qué importante entender entonces que la educación cristiana no es la escuela dominical. La escuela dominical es parte de la educación cristiana y que también abarca todas las edades, no son solo para los niños. Que a veces en nuestros conceptos limitamos justamente la educación a ciertos niveles, pero
la educación cristiana como educación a toda la iglesia global en sus distintos estratos, evidentemente se va conformando a través de la enseñanza de las Escrituras. Pero también debemos de reconocer de que esta educación debe de tener un orden para que sea organizada sistemáticamente. Esta línea de tiempo educacional, todas las iglesias debieran de formar su propio programa educativo si es que no tenemos algo global. Pero nosotros debiéramos de pensar que debemos de ayudar a nuestros hermanos no solo a entender un texto, sino a practicarlo para que su entendimiento sea mayor. Por lo tanto, en este relacionar con las Escrituras está inserto esta educación cristiana. ¿Ya? Pastora Nora. Exactamente, la educación cristiana, si bien es cierto, utiliza todas las herramientas pedagógicas, ¿no es cierto?, que usamos para la educación secular, tiene otras expectativas. Como dijimos, la Biblia dice que tenemos que ser aprobados como Cristo, llegar a ser como Cristo. Y entonces la educación cristiana tiene más características específicas, como por ejemplo, lo primero que podemos decir es que tiene una sola fuente de autoridad, que es la Biblia. Nuestro objetivo es estudiar la Biblia. Nuestro primer objeto de estudio es la Biblia. También se relaciona la educación cristiana con la experiencia humana, con el ser humano y su entorno, su alrededor. También la educación cristiana tiene finalidades específicas, como educar al niño, al adolescente y en sus problemáticas, no tan solo en la Biblia, sino que en lo que él está pasando, en lo que las mujeres están viviendo, en los adultos mayores. Entonces tenemos que adecuar y tenemos finalidades específicas de acuerdo al momento que está viviendo el ser humano y la persona que vamos a enseñar o entregarle enseñanzas. Y se produce en una comunidad especial, que es la iglesia, pero la iglesia tiene un entorno, tiene una sociedad en donde está inserta. Es entonces la conducta que vamos afectando con esta información y formación cristiana. Entonces el etos, ahí esta parte ética de nuestro comportamiento, ya es el resultado de habernos relacionado con las Escrituras y también por esta corrección de nuestras autoridades que nos guían justamente en la interpretación. Entonces quiero mencionarle que la educación no está fuera de los planes de Dios, sino que la educación es una herramienta en la formación cristiana. No mata mucha letra, no mata. No mata. Lo que mata es la ley. Entre comillas. Exactamente. La educación cristiana es un proceso dinámico que cambia, como dijimos, si hay cambios en la sociedad, también nosotros, la educación y los objetivos de enseñanza tienen que ir cambiando. Yo puedo resaltar de lo que ha dicho Nori dos cosas. Una, al principio del programa ella mencionó que la educación es un elemento de supervivencia de una comunidad, que las sociedades por medio de la educación sobreviven y perpetúan la tarea a las siguientes generaciones. Entonces yo creo que ese es un tema para profundizar por la importancia de la educación, en tanto es un elemento que asegura la vida de la iglesia a las siguientes generaciones. Y lo otro que también acabo de decir recién es el tema del cambio. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Exacto. El aprendizaje no lo asegura la capacidad de memorización o la capacidad de retención de información. El aprendizaje lo asegura la posibilidad de que haya un cambio en la conductual en la persona. Es decir, que el niño, el adulto, el joven, el mayor, a medida que vaya adquiriendo información, vaya ejecutando cambios en su vida cristiana y eso asegure la continuidad de la comunidad y muestre el aprendizaje. Bien, Pastora Estela. Me gustó mucho que la pastora Nori dijo cómo ese cambio, ¿no?, puede restaurar vidas, ¿no? Y todo esto es a través de este manual, ¿no?, tan importante que es la palabra del Señor. Hemos testificado y escuchado, ¿no?, tantos testimonios de que
hay hombres y mujeres sin papá, sin mamá, pero Dios ha sanado, ha restaurado y ha comprendido que en el Señor hay una vida nueva, ¿no? Y esto solamente lo hace la educación. Entonces debemos de valorar la educación. Estudiar nos hace bien a todos. Y no solo tenemos una educación en la iglesia formal e informal, porque también usamos ambas formas en nuestro crecimiento. Pero nuestro consejo es que usted estudie con formalidad, ¿ya? Eso le va a ayudar a terminar ciclos y a valorizar lo que está aprendiendo, ¿ya? Vamos a continuar en esta razón en el siguiente bloque, ¿ya? Señor le bendiga. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Ahora viene la explicación. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Estamos junto a nuestros hermanos compartiendo el tema sobre la educación cristiana en la iglesia local. Y nos trae a la memoria, evidentemente, un texto en Deuteronomio, cuando dice: estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en tu casa. ¿Ah? Qué interesante. A veces pensamos que esta es responsabilidad de la iglesia, pero el texto nos está hablando que la responsabilidad comienza en casa. ¿Ya? Porque yo creo que una de las cosas que tenemos que compartir hoy, esta discusión de hoy, esta conversación de hoy, tiene varios elementos técnicos. Hemos hablado de fuente de autoridad, hablamos del espacio en que se da las distintas áreas de educación, y yo quisiera aclarar que hay tres niveles de educación, o tres caminos que no se superponen y se complementan, que tiene que ver con lo formal, la educación formal, que es ese espacio en el que uno tiene asignaciones de tareas, tiene objetivos por cumplir, tiene espacios y tiene evaluación. Eso es lo que llamamos la educación formal.
También está la educación no formal, en la que hay espacios mucho más amplios y no hay una exigencia cognitiva medible. Y esta finalmente es la educación informal, que es la que se da en el contacto diario, impersonal, y esa que dice Deuteronomio de andar por el camino, al acostarte, al levantarte en la casa. Eso es la informalidad de lo que uno va aprendiendo. El discipulado. El discipulado. Es decir, estas tres cosas se tienen que dar en la iglesia, porque es parte de la formación del individuo. La educación cristiana forma personas, no entretiene niños. Es como se dijo, tiene una fuente de autoridad, tiene una medible y es en un espacio determinado, buscando impactar la vida de las personas y cambios en la conducta. Es un proceso que dura toda la vida. Recuerdo hace un par de años visitamos una iglesia que éramos pastores jovencitos y recuerdo que en la escuela hace bíblica, poco tiempo, muy poquito, en la escuela bíblica teníamos en esos años un niño que se subía por los muebles, se escondía, subía, bajaba las escaleras. Era una iglesia que tenía muchos lugares. Travieso es poco. Rompía los juguetes de los otros niños. Siempre quería todos los premios. Era un niñito súper especial. Y su madre era también especial, tenía como un poquito de esquizofrenia y lo traía siempre a la iglesia. Era lo más maravilloso, que ella lo traía siempre a la iglesia. Y hace un par de años visitamos esa iglesia en Buenos Aires y no saben la sorpresa maravillosa que nos encontramos. Era un joven profesor con una familia hermosa, con hijos, bien plantada su familia, cristiano, ejemplar, apoyando a la iglesia donde él ahora participaba. Así que fue una gran sorpresa. Así es. Y él nos dijo, pastora, a mí me cambió la escuela bíblica. Yo salvé mi vida en la escuela bíblica. Las tías que me llevaron al campamento, las tías que me iban a buscar todos los sábados a mi casa, ellas hicieron que mi vida cambiara. Así que es eso lo que nosotros encontramos a través de la educación, de formar a niños, adolescentes y hermanos mayores, que como decía Estela, a veces llegan hermanos que han estado toda la vida quizás en una familia cristiana, pero que nunca han cambiado, que dicen yo me lo sé todo, pero realmente no han adquirido las herramientas que Jesús nos enseña. Bien, esto nos lleva a pensar entonces de que no siempre somos efectivos en la educación. Ahora, no por el que enseña, sino la persona que recepciona tal vez, que debe de experimentar este proceso de cambios. Entonces, ambas cosas son importantes, se complementan. Para que exista una persona discipulada tiene que haber un discipulador y tiene que haber un contenido que afecte, digamos, en esta forma, no solo el entender. Así que nosotros debemos de pensar que la educación era el plan de Dios, ¿ya? Dios quiere educarnos, quiere cambiarnos. Él quiere sacarnos de nuestra forma de vida y entregarnos una nueva manera de entender las cosas y conocimiento y entendimiento que sobreviene en el tema no es por causa de nuestro razonamiento. Vamos entendiendo la palabra del Señor, vamos aplicando nuestro razonamiento, pero la experiencia que vamos teniendo nos va dando entendimiento. Sin cambio, no hay esta revelación que necesitamos. Pastora Estela. Me gusta mucho saber de que tocar o pensar qué es lo que quiero yo para mi familia, ¿no? ¿Qué quiero para mis hijos, mis nietos, ¿no? Cuando hablamos de que Dios transforma mi vida, también transforma mi futura generación. Y pensar que algún día voy a estar en la presencia del Señor y saber y tener la paz y la seguridad que los míos están amando al Señor. Cubriéndolos, ¿no? A través del estudio de la palabra. Y como Pastora Nori dijo, ¿no? De generación en generación, ¿no? Que podemos ver y tener esa paz, ¿no? Yo sé que hay que estudiar en la universidad, que hay que tener una vocación o algo técnico, ¿no? Pero nada reemplaza al estudio de la palabra. Nada reemplaza a tener esta base que me ayuda a formar esta familia, como se sorprendió ella cuando volvió a ver este chiquito que ya estaba casado.
qué mejor fruto ese de que puedo encontrar una mujer que ama a Dios, un hombre que ama a Dios, temeroso de Dios, y con ellos puedo formar una familia en Cristo. Pastor Juan. Yo creo que una de las, ahora yendo hacia elementos prácticos de la educación cristiana, hemos puesto una base para conversar. Yo creo, pastores, que lo que ustedes cuando están en su iglesia planeando el año, el liderazgo tiene que pensar que la educación cristiana involucra o está imbricando todos los ministerios de la iglesia. La educación cristiana es centro de la iglesia. Todo lo que uno haga en la iglesia está pensado o puede estar pensado en función de brindar un espacio educativo. La iglesia como un espacio en el que todas las generaciones, todas las edades puedan encontrar material de apoyo. Alguien me dijo una vez a mí en lo personal, cuando terminé de predicar, me dijo, no predicaste, hoy enseñaste. Y yo quedé pensando si eso era un elogio o una crítica. Porque ¿qué es lo que espera el sermón? Si acaso no es enseñar y una enseñanza, una educación. Una vez compartí también una actividad con otro pastor mayor, incluso increíble, mayor que yo. Y yo prediqué antes y él después. Y cuando terminó su predicación conversando me dijo, no grites. Eso déjamelo a mí, yo soy de los gritones en el púlpito. Lo tuyo es más tranquilo, tú ni siquiera te preocupes de gritar. Tú habla tranquilo, comparte. Los gritones somos otros. Entonces todos tenemos nuestro estilo, pero toda la iglesia requiere un espacio para educar. Y uno de los temas que le hace a los pastores quizás que podemos ver es qué enseñamos y de dónde sacamos material y cómo nutrimos a los profesores de la escuela dominical y de la academia bíblica de forma en la que puedan tener materiales, libros, qué enseñar. Entonces, eso es un tema a discutir también. Y Sí. la educación cristiana, no olvidemos que es un fenómeno humano y divino. Dios mismo nos creó a su imagen, nos creó con inteligencia y el Señor Jesús dio su vida para que nosotros lo imitemos, y el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a preparar nuestra lección, Él también inspiró a los que escribieron la Biblia y nosotros enseñamos eso mismo. Así que no olvidemos que no estamos solos. Estamos ayudados por Dios mismo y Él es el más interesado en que preparemos, por ejemplo, la clase, tengamos un objetivo de enseñanza, tengamos el relato claro, que elijamos bien los pasajes, que realmente la enseñanza sea para los que nos van a escuchar con amor, tomando en cuenta la vida que ellos están sosteniendo, quizás enfermedades, pero lo más importante es que tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros en la enseñanza. Bueno, pensamos un poco en esta realidad de que las personas que Dios utiliza, en realidad nos usa a todos, en distintas formas, en lo informal, en lo informal, siempre hay alguien que nos está dando consejos. El tema es que nuestra formación y educación cristiana nos van dando más certeza en la medida que vamos creciendo, ¿ya? Porque a veces uno comienza a balbucear palabras del Señor, pero no tiene todavía el concepto totalmente asumido o la experiencia para poder guiar a través de ella. Pero en la medida que uno va creciendo, uno va perfeccionándose en la palabra y en el temor de Dios de decir las cosas correctamente. Pastora Estela. Me impresiona saber de que podemos ser usados en distintas formas, ¿no? Como un maestro dedicado, no solamente pasando la lección, pero estar atento a las necesidades del alumno, ¿no? Si sabe leer bien. He descubierto yo niños que necesitan lentes, solamente por intentar que ellos pudieran leer la Biblia y no lo podían hacer. Entonces, a veces los papás no se dan cuenta de estos pequeños detalles, ¿no? O descubrir alguna necesidad que el Señor nos revela, ¿no? Y también la oportunidad de cambiar vidas, ¿no? La oportunidad de ser instrumentos para el cambio de vida a través de dar una enseñanza. Y bueno, qué importante es poder pensar, desafiarme en ser un maestro de la escuela dominical, o un maestro de la educación cristiana. Pastora Nora.
Exactamente. Yo recuerdo cuando era niña, comencé bien chica a hacer cursos para la escuela dominical. Amo con profunda inspiración, me dejó una misionera, varias misioneras, pero Ruth Schober, que todavía vive en Antofagasta, espero que en Antofagasta escuchen el programa, que me dejó mucho, que era una misionera experimentada en educación cristiana. Hice mi primer curso con ella a los 12 años y he ido viendo cómo Dios obra en las vidas cuando uno, como dice Estela, le da una atención. Recuerdo que visité una vez una familia y los niños eran alumnos míos y hasta el día de hoy, ahora cuando yo los encuentro, me saludan con tanto amor. Y es ese recuerdo que cuando uno es profesora de la escuela dominical o profesora de adolescentes, le dedica un tiempo. Hacíamos bicicletadas, recuerdo, de Temuco a un pueblito, ir en bicicletas con ellos y hacer cosas increíbles. ¿No es cierto?, extra programáticas, pero eso es lo que más valoran a veces los niños. Es un lindo recuerdo. Y el recuerdo y la enseñanza va Marcados. con mucho amor, con Está esta marcado, vida se quedan que marcados. compartimos. Bien, vamos a tener un tiempo a un consejo, volvemos. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. Sí, estamos más suaves. No crean que montes moverás, ni que cadenas romperás, mas sé que lo puedes hacer. En tu nombre hay poder. Dicen que este es el final, que la tormenta seguirá. No han visto lo que hace la fe. En tu nombre hay poder. Si en tu nombre hay poder, montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer.
Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Ya, en esta oportunidad seguimos en la profundidad de este tema que nos debe de apasionar. Es una tarea para todas las iglesias y a todo el liderazgo. Esto tiene que ver con la educación cristiana en la iglesia local. ¿Ya? Pastor Juan. Sí, yo creo que la educación cristiana es un tema amplio que podríamos estar varios encuentros charlando sobre ello. Es cierto que es más fácil de instalar desde el principio. Cuando uno comienza una iglesia, uno planta una iglesia, uno podría pensar de la educación cristiana como la base, construir la iglesia y plantar la iglesia desde la educación cristiana. Pero ahora, pastoras, líderes que están compartiendo esta ocasión, yo quisiera recomendarles que renueven el material de educación cristiana. Porque algunos tienen materiales clásicos que usan año tras año y los reciclan. Aún en nuestra propia iglesia, los líderes de la escuela dominicana han hablado con nosotros porque tenemos que renovar eso, porque ya parecen pergaminos originales, parece que estamos trabajando con los materiales de la escuela de Qumran, más o menos lo que están es compartiendo los niños. Es como que dicen, ahí viene Noé, vamos a empezar a construir el arca entre todos, porque ya está tan viejo el material. Entonces, yo les aconsejo ir a cruzar literatura cristiana más o menos a mitad de año, para empezar a reservar un programa completo, un currículum completo de estudios para la escuela dominical en las distintas áreas. Y los hermanos en cruzar literatura lo van a atender amablemente, lo van a guiar ahí por los vericuetos de los libros y le van a recomendar un material. Y si usted dice, esto lo escuché aquí en el programa, en Estudios Ministeriales, ellos ya sabrán qué hacer con los costos y los precios que cobran y los fondos de estos dineros. Pero realmente las iglesias necesitan tener material actualizado para el uso en la escuela dominical. Sí, queremos animarle. Cuando usted vaya a comprar, mencione que usted ha escuchado y está de acuerdo con Estudios Ministeriales. Es necesario porque justamente ellos están pensando en que las personas que compren y que van de alguna forma derivados desde los programas van a tener una atención para con ustedes. ¿Ya? Así que aproveche esta oportunidad. Quiero decirles, para los pastores, en la Cruzada Literatura tienen material para la escuela dominical. Pero para usted mismo, usted que está pastoreando la iglesia, yo quisiera recomendarle 3 libros. El primero es este, que se llama Bases para la Educación Cristiana, de Hayward Armstrong. Este libro tiene una base teórica para que uno pueda, como pastor, como líder, como alguien encargado del área, leer y descubrir los principios básicos. Este es un muy buen libro. Lástima que es traducido. Responde a la cultura norteamericana, pero en general tiene algunos elementos que son transferibles a nuestra cultura latina, sobre todo la parte histórica del por qué educar y cómo se enfoca eso desde las culturas hebreas hasta nuestro tiempo. Ese es un libro. Este es otro libro que también es también para adultos, que tiene que ver con cómo descubrir la Biblia. Este es un material escrito por René Kruger, un maestro de Biblia, y este sí libro es un libro que puede ser usado en grupos de escuela dominical de adultos, que enseña esto de cómo conocer la Biblia y trabajar con ella, aprendiendo a estudiar la Biblia. Y Nori tiene un tercer libro, que es Aprendiendo a enseñar la Biblia. La autora es la doctora Ana Somoza. Ella fue mi profesora en el seminario. Es excelente libro para formar maestros, para la enseñanza en la iglesia, porque ya dijimos que tiene que ser con una formación. Los maestros no tan solo es contar historias de la Biblia a los niños o adolescentes, y también involucrarse en la sociedad en que vivimos, los cambios. Así que Ana Somoza es una autora excelente para que ustedes en su iglesia estudien este libro y forman profesores con herramientas específicas para la educación cristiana. Y si ustedes quieren un programa aún más grande para sus profesores de escuela dominical, el Seminario Teológico de la Alianza tiene un certificado en educación cristiana de 6 semestres o de 4 semestres, según lo que quieran, 2 o 3 años de estudio,
para poder formarse en el área específica de la educación cristiana. Absolutamente dirigido a profesores, hombres y mujeres que quieran servir al Señor en estas áreas, en sistema online, absolutamente certificado y trabajado con excelencia académica. Entonces, quedamos con la idea de que la educación cristiana debe de ser fomentada entre nosotros, también tiene que ser practicada entre nosotros y que comienza en todos los estratos de nuestra vida. Por lo tanto, no debemos sectorizar y pensar que esto es solo para niños o que esto es solo para la tercera edad que no tiene nada que hacer, según algunos tienen más tiempo que otros. Al contrario, todos los estratos de la vida requieren formación cristiana. ¿Ya? Pastora Estela. A través de la educación cristiana podemos desaprender lo que hemos aprendido mal también, ¿no? A nuestra iglesia llegan diferentes personas con diferentes pensamientos filosóficos, pensamientos políticos también, ¿no? Y la educación cristiana me enfrenta a la verdad, ¿no? Me enfrenta a lo que es honesto, lo que es puro, lo que es de buen nombre, ¿no? La educación cristiana me da raíces para cuando vengan los temporales, los vientos, ¿no? Esos tiempos difíciles, nada ni nadie me mueva de amar al Señor. Quiero animarles. Mire, usted tiene un teléfono ahí en su pantalla. Usted puede escribirnos, contarnos experiencias, también puede hacernos preguntas, también participar con nosotros, a hacer aportes desde su perspectiva a los temas que estamos tratando. Lo que estamos hablando es simplemente bajando una información que puede ayudarnos a entender mejor la tarea que nos corresponde hacer en la iglesia local. Somos responsables de dar una correcta educación. Esto implica que debemos de capacitarnos, no simplemente improvisar, sino capacitarnos para hacer algo correcto delante del Señor. Así que es importante tener acceso a la literatura que nos puede respaldar en la tarea. Y le invitamos, vaya a Cruzada de Literatura Cristiana, ya aproveche de comprar y cuando compre diga, esto es por causa de estudios ministeriales. Nos hace un tremendo favor para poder también de esta forma continuar en esta distribución y compañerismo cristiano en compartir. Pastora Nora. Como decía la pastora Estela, la educación o los profesores a través de la enseñanza de la Biblia impactan la vida y con las escrituras. La enseñanza de la Biblia tiene, ¿no es cierto?, ese plus aparte que es el Espíritu Santo mismo enseñando a la persona y que es un cambio en lo que buscamos. A veces es reaprender, como decíamos recién, porque en la vida, si venimos de hogares que no hemos sido educados con valores, cristianamente, casi la mayoría de los papás de hoy dicen, no, yo no lo voy a llevar a la iglesia, ni católica, ni evangélica, ni a ningún culto, porque cuando sean grandes ellos van a elegir. Pero yo les tengo una noticia, que el enemigo de nuestras almas ya los están influyendo con sus amiguitos, con las amistades mayores, con los compañeros de trabajo. Ya están influyendo en las vidas de las personas y no influyendo para bien, influyendo para mal. Así que nosotros en la iglesia tenemos esta gran tarea de prepararnos, de influir, de con nuestra vida también dar el ejemplo de una vida de amor, de respeto, de confianza, para que ellos puedan, los alumnos puedan acercarse a los profesores de la escuela dominical o los pastores, ¿no es cierto? Es lindo cuando se acercan los hermanos y dicen, pastor, necesito este consejo y el otro, porque eso va a ayudarles a que cambien sus vidas. Bien, yo quiero simplemente decirles que se atrevan a instaurar en sus congregaciones un programa de educación. Conocemos iglesias donde los hermanos solo predican, pero aparte de la predicación necesitamos tener una formación intencional, ¿ya? Amén. Como tomar temas y desarrollarlo para que la gente tenga conceptos claros y no que use textos en forma aislada sin tener una
visión completa de la tarea. Por lo tanto, educar es nuestra responsabilidad. Pastor Juan. Amén. Educar es parte es la gran tarea de la iglesia en su ser interior, de compartir o evangelizar, promover la tarea misionera, todo hacia la afuera de la iglesia, pero en el interior, en el corazón de la iglesia, tenemos que aprender a vivir la vida cristiana, formar, que Cristo sea formado en nosotros en un proceso de madurez que llega hasta lo último de nuestras vidas. Todo el tiempo estaremos aprendiendo. O sea, el educarse es algo que debe de estar en nuestro ADN, ¿no? Debemos de estar siempre preparándonos, siempre buscando, siempre tenemos que tener este espíritu de superación y de lectura. Debemos de amar la lectura. Hemos visto a muchas personas simplemente repetir cosas, pero sin entendimiento o sacado fuera de lugar. Y esto es por falta de lectura y también por falta de comprensión a veces. Por lo tanto, no es suficiente pensar que el Espíritu de Dios me va a ayudar, porque Él dice que nos recordará todo lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido. Por lo tanto, tenemos que ser educados y tenemos que también participar de la obra. Por lo tanto, no vamos a improvisar, porque el Espíritu de Dios no improvisa. Él nos guía a la verdad y su palabra es verdad. ¿Ya? Pastora Estela. Como padres y abuelos tenemos una responsabilidad de llevar a nuestros hijos a la iglesia y ser educados cristianamente, ¿no? Los padres son responsables de llevar a sus hijos a que ellos sean instruidos desde temprana edad, ¿no? Y esto tendrá a su tiempo una linda respuesta, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios. Bien, yo pienso que la educación nos desafía, ¿ya? A través del tiempo hemos tomado decisiones de continuar en la carrera académica y mientras hacemos clases nos exigían llegar a un nivel superior, a otro grado, y por lo tanto, en vez de molestarnos, en realidad agradecemos a las personas que nos forzaron en el tema, porque nos llevaron a tener que tener una formación mayor, una forma también de aplicar la vida social distinta y también la interacción que el Espíritu de Dios nos da con la sociedad, que nos permite poder guiar con más seguridad. Pastor Juan. Es que la educación cristiana y la tarea educativa de la iglesia va a tener que ser tomada en cuenta cada vez más, porque cuando uno sigue el argumento que presenta Nori sobre que no voy a presionar a mis niños hasta que ellos quieran decidir por sí solos, yo también podría decir que las personas toman decisiones con la información que tienen a la mano. Entonces, si una persona va a tomar una decisión, necesita tener materiales sobre los cuales reaccionar y pensar e informarse. Entonces, si no le proveo a un niño la oportunidad de escuchar del cristianismo, cuando tenga que tomar una decisión sobre su propio estilo de vida, va a hacerlo con la información que tiene. Y si no tiene información religiosa cristiana, lo va a tomar sin esos elementos y va a decidir por sí solo y con poca ayuda. Además, la riqueza de la influencia actual de nuestra sociedad, la gran cantidad de información disponible, compite contra todo lo que aún teóricamente los papás quieran poner. Y papá, si usted dice, con mis hijos no, ¿ya? Que es una moda actualmente decir eso, a mi hijo lo educo yo, que mi hijo no, entonces usted también requiere información, pues si no, ¿quién les va a enseñar? Si usted quiere hablar, por ejemplo, de educación sexual en su casa, que la escuela no le enseñe, o usted opina que a su hijo lo educa usted, bueno, usted necesita información sobre educación sexual y eso tiene que tener también una perspectiva cristiana del tema, porque si no, usted no tiene cómo contrarrestar cualquier información que a usted le parece que no debiese ser entregada a los niños. Entonces tiene que conocer el programa de educación sexual y también tiene que saber de qué enseñar a los niños. Si usted no tiene información, no puede reclamar que a sus hijos los enseñe usted. Pastora Nori, si yo necesito ayuda, ¿a dónde acudo? Necesitamos acudir a nuestra iglesia, a la iglesia donde usted se congrega y preguntar si hay academia bíblica, que también es otro nivel de estudio, no solo escuela dominical. La academia bíblica es un nivel un poquito más superior
para que usted, si tiene hambre y sed de aprender de la palabra de Dios, de la Biblia, puede internarse un poquito más en la Biblia para aprender más. Nosotros tenemos la experiencia de nuestros profesores que doctores en Antiguo Testamento aprendían los salmos en hebreo de memoria. Y uno dice, o cuando jóvenes, recuerdo había una competencia en nuestra iglesia de aprendernos Primera de Juan de memoria, y etcétera. Teníamos ese más tiempo porque no había tanto programa de televisión, así que nos desafiaban en aprender, pero la Biblia, a veces decimos que no es tan necesario o no es tan importante aprenderse de memoria, pero sí es importante, creo, tener internamente versículos de la Biblia que surgen en los momentos más difíciles de la vida. Y creo que es súper importante también aprender de la Biblia y aprender versículos de memoria. Ya no se utiliza tanto eso porque todos tienen sus celulares, la Biblia, muchas versiones, pero yo creo que tenemos que volver a las fuentes de aprenderse versículos de memoria e internar la palabra de Dios en nuestro ser, y creo que es valiosísimo aprender de memoria, aprender de Dios. Memorizar es clave. Memorizar. Había una profesora que nos decía, hay que comer Biblia, hay que comer Biblia, porque es la única manera de surgir. También hay otras líneas de enseñanza de la Biblia que a veces uno encuentra que son erróneas. Entonces he encontrado padres que les han enseñado lo de la vara. Y he visto también papitos jóvenes aprender eso, y ahora ya no podemos castigar a los niños. Entonces hay errores que se cometen en enseñanzas a veces distorsionadas de la Biblia, que la Biblia no dice eso, que hay que castigar con un palo, con una vara a los niños. Así que es súper importante aprender y educarse en la Biblia, pero educarse bien. Bueno, de esta manera yo quiero invitarles a este conversatorio que tenemos en Estudios Ministeriales todos los días lunes durante todo el año 2025 a las 8 de la noche, y usted puede entrar al WhatsApp que aparece en su televisor y de esta forma escribirnos, y le vamos a invitar a usted a ingresar a este tipo de diálogos. Le vamos a enviar un link, usted va a poder ser parte también en forma activa, interactiva, también a través de nuestros medios de redes. Y no hay ningún problema en que nosotros podamos sentarnos en la mesa y ampliar y tener un diálogo interreligioso, confesional, que nos permita educarnos o ayudarnos a crecer en el Señor. ¿Ya? Pastor Juan. Pastor Marco, es un gusto poder conversar sobre temas específicos como estos, porque la educación cristiana es clave, no es como poder repetirlo, y aprovechar instancias como compartir esto que estamos aquí haciendo en pantalla, o los conversatorios de los días lunes, o las experiencias que puedan tener un seminario teológico, o las situaciones que dan en cada iglesia local. Todos esos momentos y esos espacios son claves, son realmente importantes para poder enfrentar el tiempo que nos toca vivir. No sé si alguno de ustedes ha visto una serie de televisión que actualmente está impactando la sociedad chilena y latina, que tiene que ver con la adolescencia. Si no podemos tener claves educativas dentro de nuestra iglesia, no vamos a entender los tiempos, ni los dolores, ni los sufrimientos que tienen nuestros adolescentes. Y tampoco la escuela dominical está pensada solo como para los niños, ni la educación cristiana, lo hemos dicho varias veces aquí, pero la educación cristiana no es solo para los niños, especialmente en un país como el nuestro que envejece rápidamente. Cada vez tenemos que pensar más en la educación cristiana de los adultos, cómo aprenden los adultos mayores. Es decir, nuestros docentes, nuestros profesores de escuela dominical, profesores de academia bíblica, tienen que estar en una constante renovación de su formación teológica y pedagógica para poder alcanzar las generaciones actuales. La actual generación de adulto mayor, la actual generación de jóvenes, la actual generación de adolescentes. Bien, queremos agradecer, ¿verdad? Este fue un tiempo, una pincelada quizás de este tema, pero que despierte el apetito para todos ustedes. Nos despedimos, Pastora Estela.
¿ya? Muchas gracias por esta oportunidad de desafiar a todos los que están mirando en educarnos. Nosotros pensaba yo, ¿cuánto tiempo tengo en la semana para hacer tantas cosas? Pero ¿cuánto tiempo le dedico para educarme yo misma? ¿No? ¿Y cuánto tiempo dedico para educar a mis hijos? Valoricemos la educación cristiana. ¿Qué, Pastora Noris? Sí, yo les contaba que a los 12 años hice mi primer curso para profesora de escuela dominical y realmente es fascinante la educación. Después en la universidad, recuerdo mi práctica como matrona fue educación para la salud. Y también es fascinante enseñar de educación para la salud a las mujeres especialmente como matrona y también como iglesia, como esposa de pastor y como pastora y profesora del seminario. Es hermoso enseñar y compartir con los alumnos la vida también. Eso es parte muy, muy importante de una sala de clases. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pastor Juan, lo dejo invitado para la siguiente semana. ¿Ya? Gracias. Sí, Vamos bueno, a estar acá otra vez. juntos. Ya. Un gusto. Gracias, mis hermanas, por estar con Cosas. nosotros. Dios les bendiga. Ya, estudios ministeriales, una herramienta para nuestro tiempo. ¿Ya? Hasta luego.